Dios les bendiga, amados hermanos. Este hermano Benji Grajales. Le damos gracias al Señor por poder estar nuevamente con ustedes para dar comienzo a la clase de hoy, que es el estudio número 21. El título de la clase es El Evangelio crece y se extiende, y está basada en el libro de los Hechos, del capítulo 4 hasta el del verso 4 hasta el 20. Hechos capítulo 8, del verso 4 hasta el verso 20. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a la clase. Te damos gracias, Señor, porque usted ha estado con nosotros. Le pedimos, Señor, que usted nuevamente, Dios mío, como siempre, dé respaldo a su palabra, que su palabra entre y haga el efecto necesario, que tu Espíritu Santo se mueva entre el pueblo, se mueva entre nosotros, nos capacite, Señor. Que sea usted quien hable y no nosotros, y que su Espíritu Santo toque los corazones de las vidas, Dios mío, que nos oyen. Te damos gracias por todas estas cosas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, le damos gracias, ¿verdad? Porque después de 2 semanas de ausencia, al hermano Hugo por haber sido de bendición y haber expuesto las últimas 2 clases. Seguimos hablando ahora acerca del movimiento, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y esta lección es una lección que ya hemos oído probablemente algunas veces, y podemos usar de ella para volver a hablar y presentar verdaderamente lo que la palabra nos quiere enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. La lección se titula nuevamente El Evangelio crece y se extiende, Hechos 8. Del 4 al 20. Sabemos que la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles continuaba en Jerusalén. Y en estos capítulos, capítulo 8 hasta el 12, vamos a estar hablando de la obra del Espíritu Santo en Judea y en Samaria. La lección pasada nos presentó a 2 jóvenes muy importante en la historia de la iglesia. 2 jóvenes que influenciaron la iglesia en su comienzo. El primero fue Esteban. Dijimos que fue el primer mártir, y se presentó una clase preciosa donde presentamos la vida de este joven y cómo su vida vino a traer grandes cambios a la iglesia. Pero había otro joven en medio del grupo, y por eso yo quiero hablar también de este segundo joven que se llamaba Saulo. Esteban y Saulo. No pudieron haber sido 2 enemigos más feroces que estos 2. Saulo era fariseo, miembro del Sanedrín, y fue Saulo quien dio, por así decirlo, la orden y supervisó el apedrear a Esteban. Y mientras Esteban moría, estudiamos la semana pasada, vio a Jesús parado ante el trono del Padre a su mano derecha, dando, por así decir, su bienvenida. Saulo no llegó a ver a Jesús en ese momento. Quién sabe, lo hubiera deseado haberlo visto. Pero a Saulo le llegaría un momento de conocer a Jesús. Luego del martirio de Esteban, dice la palabra que en ese mismo día se desató una gran persecución de la iglesia en Jerusalén. Y la Biblia dice que todos fueron esparcidos, removidos, empujados fuera de Jerusalén, excepto los apóstoles. Amén. Habían 2 grupos en Jerusalén. Había un grupo de 12 que eran los apóstoles, y había también un grupo de 7 que eran los diáconos, que más adelante vamos a darnos de cuenta también
que eran servidores de las mesas, pero que Dios tenía propósitos especiales con ellos. Podríamos decir que la sangre del martirio de Esteban sirvió como semilla para que la iglesia se moviera. Bendito sea el Señor. Antes de esta clase que vamos a estudiar hoy, los únicos que estaban siendo, por así decirlo, arrestados, azotados, perseguidos, eran los apóstoles. Pero ahora por primera vez los cristianos como grupo van a ser perseguidos. Y uno de los líderes de esta persecución fue este joven Saulo. Dice que le agradaba atacar, herir, destruir, perseguir a los cristianos. Él lo hacía porque él era muy celoso de la ley. Pero más adelante, amados, él mismo se lamenta y sintió gran remordimiento por lo que él había hecho. Porque a veces no es lo que hicimos, sino que es lo que estamos haciendo ahora. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Amén. Ninguno éramos santos ni perfectos. Pero cuando venimos al Señor, sentimos dolor por aquellas cosas que una vez hicimos en nuestra ignorancia. Fíjese cómo habla Pablo allá en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Un varón sumamente dotado del don del Espíritu Santo. Amén. Un gran maestro. Diríamos, el que enseñó a la iglesia moderna lo que es el evangelio. Y él reconoce que lo hacía no porque se lo había ganado, sino por la misericordia de Dios, porque él era el perseguidor mayor. Fíjate cómo él nos habla ya en Hechos 26, 11. Y muchas veces, hablando Saulo, castigándolos, hablando de los cristianos, en las sinagogas, los forcé a blasfemar. Fíjese, mi amado. Cuánto remordimiento y dolor tuvo que haber sufrido nuestro hermano Pablo al recordar estas cosas. Los forzó a blasfemar. ¿A blasfemar qué? A blasfemar a Cristo, a retractarse de Jesús. Y dice, y enfurecido contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Yo estoy seguro, amados, que nuestro hermano Pablo sufrió mucho por estas cosas que había hecho. Lloraba muy frecuentemente pensando en estas cosas. Pero lo que habla aquí, grandes maravillas, es la misericordia de Dios. Que a un hombre tan feroz y tan dañino a la iglesia vino a ser el proponente más grande que la iglesia ha tenido. Bendito sea el Señor. Pero fue la persecución lo que llevó realmente al crecimiento de la iglesia. Amén. Mucho más que aquellos 8,000 que se habían salvado en Jerusalén. Mucho más que aquellos milagros que se hicieron en Jerusalén. El mayor crecimiento de la iglesia de Cristo vino luego de un periodo de tortura. Luego de un periodo de tribulación, luego de un periodo de prueba, que mucho podemos aprender, que nosotros, nuestros periodos de crecimiento vienen luego de las pruebas, luego de las torturas, luego de las cosas que estamos pasando. Si no hemos pasado nada, nos vamos a estancar. Pero hay a veces que pasar por diferentes situaciones y nadie me diga que no ha pasado ni va a pasar por nada. Porque todos vamos a tener que pasar por tribulaciones, dice la palabra, para llegar al cielo.
Amén. Los mayores adelantos de la iglesia vinieron luego de un periodo de sufrimiento. Los mismos hombres que han podido en este mundo descubrir grandes cosas, dice que las descubrieron luego de múltiples fallas, de mucho sufrimiento, de muchos empezar y no poder terminar hasta que finalmente llegaron a lograr lo que ellos deseaban. Bendito sea el Señor. El producto de la persecución, nos vamos a dar cuenta aquí que fue un crecimiento enorme, fue un fortalecimiento enorme por la causa de Cristo. Bendito sea el Señor. Porque nuestros hermanos en Jerusalén eran mayormente judíos y se habían acostumbrado a vivir en la gran metrópolis. Se habían acostumbrado a vivir en casas buenas, quién sabe, en tener cierta abundancia, todo estaba a la esquina. Tenían buenas carreteras, tenían un templo precioso. Al parecer no había mucho peligro para ellos y no necesitaban probablemente hacer mucho esfuerzo. Y una de las cosas que los caracterizaba era que ellos querían mantener el evangelio de Cristo solamente para ellos en Jerusalén. No deseaban llevar el mensaje a los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nuestro Dios permitió la persecución para forzarlos a salir de la conveniencia. A veces cuando estamos muy convenientes y muy sentaditos y muy acomodados, nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Nos olvidamos de lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Y Dios tiene que movernos un poco. Movernos un poco para que podamos entonces ejecutar su palabra y su designio. Y aquí Cristo le había dicho, esperar en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder del Espíritu Santo. Y luego salid y me seréis testigos, ¿dónde? En Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Pero los hermanitos en Jerusalén se olvidaron del mandato de Cristo. Y Dios siempre ha dicho que Él es Dios de todos. Él no es Dios solamente de los judíos, ni Dios en Jerusalén. Él es Dios de los gentiles. Y Él es Dios de todo el mundo. Así que la persecución, aunque al parecer fue de gran lloro y de gran temor, vino a ser de bendición al evangelio. Amén. Porque aún cosas negativas, aquellos que estamos en Cristo, todo tiene un lado positivo. Todo tiene un lado positivo. Pueden llegar pruebas a nuestras vidas, amados, pero las pruebas no es para tumbarnos, no es para que nos alejemos del Señor, sino para sacar de nosotros provecho, para que nosotros saquemos provecho y que también otros vengan a ser beneficiados, para que crezcamos, para que nos expandamos y entremos en un conocimiento más profundo de nuestro Señor. Con esas palabras entonces de introducción, vamos ahora a dar comienzo a la clase, pidiendo a la hermana Olga que nos lea el primer verso, Hechos 8:4. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Los esparcidos, ¿quiénes? Los cristianos que habían estado en Jerusalén. Dice que todos fueron esparcidos, todos menos los apóstoles. Ya dijimos, los apóstoles no fueron esparcidos, pero todos otros, incluyendo los diáconos, fueron esparcidos. Fueron esparcidos por los alrededores de Jerusalén, que es donde se encuentra Judea. Judea es parte del reino del sur. Y Samaria, que está al norte de Jerusalén. Bendito sea el Señor. Saulo se le fue detrás a estas personas.
Los que Saulo llegó a capturar, dice la Biblia, que los arrastraba hasta la cárcel, sean hombres o mujeres. Él no hacía aquí diferencia de sexo. ¿Cuántas familias fueron rotas, dejando niños semihuérfanos, desnudos, solos, porque Saulo se metía en sus casas y dice que los arrastraba? La palabra arrastrar es una palabra muy fuerte. Yo me imagino que quién sabe los amarraba con cadenas, quién sabe los amarraba a animales y los llevaba a la fuerza y los metía a la cárcel. Bendito sea el Señor. Pero aquellos que pudieron escapar, dice la palabra que empujados fueron a llevar el evangelio. Fueron no necesariamente porque al principio quisieron, pero fueron como quiera a llevar el evangelio a Judea, a Samaria y de ahí a todos los confines de la tierra. Qué bueno que llegó aquella persecución, porque a través de eso también nos llegó a nosotros el evangelio. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Usted ve, el evangelio puede crecer por maneras que aún nosotros no podemos ver y creemos que no son posibles. Bendito sea el Señor. Y aquí entonces dice que entre todos esos esparcidos se encuentra ahora el mayor expositor del evangelio de Cristo luego de la muerte de Esteban. Vamos a ver quién fue. Hermana Olga, léame el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. El mayor expositor luego de Esteban, aquí ahora encontramos que fue otro diácono, otro que fue llamado a servir a las mesas, bendito sea el Señor, pero lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había removido de Felipe todo prejuicio, todo racismo. ¿Ah? Dios siempre levanta a sus siervos a su debido tiempo. Si hay una persona que partió, si hay una persona que se alejó y era siervo del Señor, no por eso el plan de Dios llega a su fin. Dios siempre tiene personas preparadas. Amén. Dios sigue su plan. ¿Ah? El evangelio de Cristo se ha predicado en diferentes tiempos y en diferentes épocas. La palabra y el tema hoy es el evangelio crece. Crece porque Dios ha preparado siervos que lleven la palabra del Señor. ¿Ah? Fíjense, dice que Él descendió a Samaria. En primer lugar, sabemos que Samaria no era uno de los lugares predilectos de los judíos. Los judíos naturalmente no hubieran querido ir a Samaria. Los judíos odiaban a los samaritanos. Los samaritanos los consideraban ellos mestizos, ¿ah? Mestizos, no de pura cepa, no puros judíos. ¿Ah? Y ellos ni deseaban pasar por su ciudad, ¿ah? Mucho menos tener que dormir una noche en Samaria, bendito sea el Señor. ¿Ah? Pero aquí esto nos enseña a nosotros que en la exposición del evangelio no podemos dejar que el prejuicio entre. No podemos rehusar predicar en lugares meramente porque no nos agradan. No podemos decir, no le voy a predicar a este porque es mi enemigo, porque me debe, porque me ha hecho algo, porque su familia y la mía no se hablan, bendito sea el Señor. ¿Usted cree que eso no existe? Sí, hay personas hoy en día que no quieren inmiscuirse con otros por boberías que han ocurrido y no desean ni hacerle una invitación para que tal persona venga a la iglesia, bendito Señor. Pero sépase algo, que a veces el que menos creemos que va a aceptar el evangelio, ese es quien lo recibe. Amén. En aquel tiempo, igual que hoy en día, puede que haya misioneros o evangelistas que quieren ir solamente a las ciudades ricas, ciudades con grandes comodidades, con hoteles, con luz eléctrica, buena comida.
y no desean ir a los lugares más simples, más humildes. Pero los humildes muchas veces tienen más hambre del evangelio que los que están viviendo en ciudades. Los humildes muchas veces están más dispuestos a aceptar el evangelio que los que la oyen todos los días. Bendito sea el Señor. Qué precioso es cuando vamos a un lugar, cuando oímos de alguien que no había oído la palabra y la oye y la recibe con gozo. A veces donde más escasez hay del evangelio es donde más se acepta cuando llega la palabra de Dios. Amén. Y aquí encontramos a Felipe, el segundo diácono presentado, uno de los que fue esparcido. ¿Usted ve? Uno de los que fue esparcido y se decidió ir a Samaria. Él no era racista, bendito sea el Señor. Y a Felipe se le habían dado también dones igual que a Esteban. Felipe no fue relegado solamente a trabajar en la distribución de alimentos, sino que el Espíritu Santo de Dios lo había dotado para hacer cosas mayores. No nos limitemos nosotros meramente a una, dos o tres cosas. Pidamos al Señor que nos use en todo lo que Él quiera. Bendito sea Jesús. Dice que Felipe conocía la palabra de Dios. Y cuando conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos capacita para presentarla. Y el Espíritu Santo nos da autoridad para hablarla, bendito sea el Señor. Y Dios nos pone a su servicio y nos dota de capacidad para ejercer mayores trabajos y faenas, porque conocemos su palabra, bendito sea el Señor. Usted sabe, las verdaderas credenciales, digo yo, de un verdadero siervo de Dios consiste en si tiene la verdadera doctrina bíblica. Esto no se basa en títulos, esto no se basa en riquezas, ni en muchas otras cosas, pero si tenemos la doctrina bíblica correcta, esa es la credencial más importante que podemos tener para llevar el evangelio de Jesús. Amén. Dice que les predicaba a Cristo. A Cristo. Él no le predicaba de otros. Él no se presentó a sí mismo. Él no presentó a los apóstoles. Él no le presentó a Esteban como ejemplo de mártir. Él le presentó a Cristo como ejemplo de salvación, que puso su vida por ellos. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Qué precioso cuando vamos a un lugar donde nos reciben bien y reciben el evangelio de Cristo con tanta unanimidad, con tanta hambre. Sí. Aunque Cristo nos ha mandado a predicar la palabra, la acepten o no. Porque a sus mismos discípulos los mandó una vez y vinieron para atrás y dijeron, nadie nos ha hecho caso a lo que hemos hablado. Nadie. Bendito sea el Señor. Fíjense, pero los samaritanos aquí, aunque gentiles, por así decirlo, aunque fuera de lo que los judíos pensarían era el plan de salvación, prestaban atención a la palabra que Felipe le hablaba. Fue bien recibido en Samaria. ¡Qué gran gozo llegó a la ciudad de Samaria! Allí el evangelio cuando llegó trajo cambio. Porque el evangelio crece y se extiende y donde llega trae cambio. Donde llega Cristo las cosas no continúan igual, amigo. Si usted lo quiere probar, acepte a Cristo y usted verá en su vida que su vida va a cambiar. Tiene que cambiar porque llega el príncipe de paz, porque llega el Dios de la salvación. Trajo cambios preciosos, trajo gozo, trajo conversión. Porque antes de que llegara el evangelio en Samaria, lo que había era engaño. Lo que había era un gozo ficticio. Lo que había era brujerías. Lo que había eran vicios. Lo que había era dominación por Satanás y por los demonios. Hoy en día hay ciudades así también.
que están en esa misma situación. Pero cuando el evangelio de Cristo llega, las cosas cambian. Cuando el evangelio de Cristo llega a un nuevo lugar, la sed espiritual es saciada. Bendito sea el Señor. Fíjense, estos hermanitos fueron esparcidos. Quién sabe, muchos no quisieron ir, pero salieron. Porque yo estoy seguro que entre ellos, quién sabe, había todavía cierto repelillo de prejuicio. ¿Ah? ¿Por qué lo sabemos? Porque si usted vaya en Hechos 11, en otra de las siguientes persecuciones y movidas de los cristianos, fíjense en lo que hacían. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, que entre muchos de estos que también fueron a Samaria, hubieron algunos que buscaban solamente a los judíos para hablarle. Amén. Solamente a los de la familia, a los de ellos. Pero gracias al Señor que Felipe dijo, esto no va conmigo. Yo le voy a predicar a todos, porque Cristo vino para todos. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y dice la palabra ahí que Felipe no solamente predicaba, sino que hacía grandes señales. Las señales, hermano, siempre deben de seguir a la palabra. No es viceversa. Hay mucha gente que van por señales y la palabra no la aceptan. Hay muchos que creen por señales y no por la palabra. Nunca las señales son para tomar preferencia sobre la palabra de Dios. Las señales confirman lo que se ha predicado. Pero las señales por sí no son necesarias para la salvación, porque la salvación es un producto de la fe. La salvación nos viene por fe, porque creímos. Cristo mismo le dijo allá a Tomás, ¿ah? Porque viste, es que crees. Bienaventurados aquellos que creerán y no habrán visto. Bendito sea el Señor. Amén. Hoy en día tenemos el canon de la palabra de Dios completo. La Biblia ya ha sido escrita completa. Lo que Dios quiere que sepamos para la salvación ya está ahí. ¿Ah? Ya ha sido completado. Tenemos toda la palabra de Dios para mantenernos firmes en Él. Y para poder hablarla, bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí en este momento, siendo esto una nueva aldea, una nueva ciudad, una nueva región, Felipe fue usado por el Espíritu de Dios para también hacer milagros. Dice la palabra que echaba fuera demonios, los cuales salían gritando. Fíjense, paralíticos eran sanados. Cojos fueron levantados. De tal manera que termina ese verso diciendo, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había llegado un avivamiento, bendito sea el nombre del Señor. Porque donde llega el evangelio de Cristo, vienen todas estas cosas. El milagro mayor, amigo, que Cristo hace en usted es salvar su alma. Salvarlo de la muerte, del infierno. Por lo tanto, ¿cómo es posible que podamos vivir sin nuestro Señor Jesús? Bendito sea el Señor. Hermana, léame el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Amén. Fíjense,
fue el crecimiento tan grande que ocurrió allí en Samaria, que se unieron personas que más adelante nos vamos a dar cuenta no necesariamente eran creyentes. Otro problema que se manifestó temprano en la vida de la iglesia, lo cual era necesario que el Espíritu Santo que demostrara para que la iglesia estuviera capacitada para no dejarse engañar. Bendito sea el Señor. Se unieron personas que quién sabe hicieron pública profesión de fe. Quién sabe públicamente manifestaron que eran cristianos. Y entre ellos se encuentra uno de los mayores expositores de esto, que se le llamaba Simón el Mago. Porque aquí el escritor Lucas nos quiere dejar saber de una persona en particular, por consiguiente muy famosa y muy conocida allá en Samaria. Se le consideraba el grande, se le consideraba el más rico, se le consideraba el más elocuente. Cuando Simón hablaba, la gente estaban atentos, porque comandaba verdaderamente una habilidad de poder hablar bien y convencer a las personas con sus palabras. Bendito sea el Señor. Fíjense qué clase de problemas, por así decirlo, nos encontramos aquí. Porque aquí dice que entre los convertidos, entre comillas, entre los que aceptaron el evangelio, se encontraba también un varón que se llamaba Simón. Y Simón había llegado a Samaria y había podido engañar a todas aquellas gentes por largo tiempo, haciéndose pasar por alguien grande. Bendito sea el Señor. Dice que usaba la magia satánica, magia de demonios, haciendo trucos y haciendo cosas que aparentemente la gente decía que venía de parte de Dios. Y Simón no era uno para decir no es Dios, sino que Simón se echaba la honra. Simón decía sí, yo soy de Dios, yo soy de parte de Dios, bendito sea Jesús. Hermana, léame el verso 10 para que usted vea. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Amén, precioso. Fíjense, porque Satanás siempre quiere engañar. Satanás siempre quiere imitar a Dios. Y aquí diría yo que sería precioso, amados, si cuando el evangelio llega a una ciudad, a una nueva región, los gobernantes y los líderes verdaderamente aceptaran a Cristo. Sería de gran bendición. Sería de gran ayuda. Las puertas al evangelio se abrirían más fácil. Pero muchos a veces se unen a la causa, pero es por intereses propios. Y nos vamos a dar de cuenta que este Simón usaba magia, dice ahí, para engañar, para hacer señales, bendito sea el Señor. Cuando decían, este es el gran poder de Dios, porque eso lo decían ¿quiénes? Las gentes. Él lo aceptaba. Él no le decía, no, esto no es el poder de Dios. Que mucho se me parece hoy en día a muchos líderes falsos que hay por ahí, que comandan atención. Quién sabe, hablen muy bien. Quién sabe, puedan convencer y engañar
a muchos. Pero cuando llega lo verdadero, lo falso se dilata. Bendito sea el Señor. ¿Usted ve? Hoy en día hay mucha gente que quiere pagar usando billetes falsos. Usted sabe que a veces cuando usted va a un lugar y paga con un billete grande, de grandes cantidades, pues rápidamente lo pasan por una luz o se le quedan mirando o lo ven de aquí para allá para estar seguro que no sea falso. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Pero en aquel tiempo, la actividad de Simón había logrado hacer que todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Ahí se está refiriendo no necesariamente a bebés y a niños, se está refiriendo que personas de alto nivel social como de bajo nivel social, personas de diferentes rangos, todos oían atentamente, porque tenía labia, tenía habilidad de hablar, bendito sea el Señor. Lo mismo ocurre hoy en día. Muchos son engañados por hombres. Muchos son engañados por mujeres que aparentemente tienen poder. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Pero le vamos a decir, mi amigo y mi hermano, que aun aquel que predica la palabra, usted oiga la palabra y vea si se está presentando con exactitud y según lo que dice la Biblia. No miremos al hombre, porque cuando miramos al hombre estamos quitando la vista de Jesús. Miremos a Jesús. Miremos a Jesús con admiración. Al hombre no lo miremos con admiración, porque si admiramos al hombre estamos removiendo la vista de Cristo. ¿Ah? Samaria tenía un lugar muy especial en el corazón de Jesús. 3 años más antes, ¿ustedes se acuerdan? Jesús llegó a Samaria en un mediodía y se sentó allí al frente, se sentó en el pozo, ¿ah? El pozo de Jacob. Y allí se le apareció una mujer. Y ustedes saben la historia, la samaritana. Y allí Jesús le presentó la verdad. Y esta mujer fue tocada de tal manera que fue a toda la ciudad. Dice la palabra, fue a la ciudad a los suyos. Y los trajo para que conocieran a Jesús. Y dice que toda aquella comarca aceptó la prédica, el evangelio, las palabras de Jesús. Toda la ciudad se convirtió, por así decirlo. Pero en menos de una generación, fíjense, como ahora, esta región de Samaria se ha ido detrás de magias, detrás de doctrinas de demonios. Por eso es que el evangelio de Cristo hay que constantemente estar presentándolo. Porque el enemigo no pierde tiempo. El enemigo puede en menos de una generación tornar los corazones de la gente lejos de Dios. Nosotros hemos aceptado a Cristo, pero el enemigo no baja la guardia, quiere que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos no conozcan al Jesús que nosotros conocemos. En menos de una generación, Samaria, al parecer, se ha olvidado de lo que aquella samaritana le enseñó, de lo que Cristo le enseñó. ¿Ah? Y ahora se han dejado influenciar por un mago. Un mago. Y el nombre Simón es un nombre judío. Muy probablemente este mago era de descendencia judía. Porque aún hasta en los judíos hay engañadores. Hay falsos. Bendito sea el Señor. Y dice que Jesús se interesó en Samaria. Por eso le dice a sus discípulos, quedaos en Jerusalén, pero una vez hayáis sido revestidos, extenderse. Vayan nuevamente a Samaria. Presenten el evangelio. Presenten que yo me he resucitado, que yo he sido resucitado y yo he ido al Padre. Presenten el evangelio del reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah?
Qué precioso que Dios da segunda oportunidades. Le dio otra oportunidad a Samaria de poder oír el evangelio de paz. Amigo, ¿cuántas oportunidades usted ha recibido? Hoy estamos hablando que el evangelio crece y se extiende y continuamos hablando la palabra. Hoy es el momento para usted echar mano a esto y decir, no, hoy yo acepto a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegó Simón, sin embargo, tornaron su interés al mago. Porque la gente por naturaleza se va detrás de las señales. Se va detrás de supuestamente milagros. Se va detrás de aquel que habla bonito. Se va detrás de aquel que no le señala el pecado. Se va detrás de aquel que le dice todo está bien y tú vas a estar en gracia y tú vas a recibir y nunca vas a ser pobre otra vez. El evangelio de Cristo es muy diferente a eso. Y muchos rechazan el evangelio por ir detrás de estas cosas. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Fíjense, mucho tiempo, ¿verdad? A veces al parecer el mal se extiende por largo tiempo. A veces el malo, el injusto gobierna por largo tiempo, pero su fin llegará. A veces hay ciudades donde al parecer la fuerza satánica, la influencia del demonio ha prevalecido, pero el evangelio de Cristo llega y rompe cadenas. El evangelio de Cristo liberta hoy en día, igual que libertó anterior, bendito sea el Señor. ¿Ah? Fíjense, mis amados, este hombre había engañado con sus artes mágicas a estas personas. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Janes y Jambres? Aquellos magos de Egipto que por un tiempo pudieron hasta cierto tiempo al parecer imitar las señales que hacía Moisés. ¿Ah? Pero ningún hombre puede imitar a Dios. El único que salva, amigo, es Jesucristo. No hay religión, no hay magia, no hay obra, no hay dinero, no hay nada que nos pueda salvar. Solamente Jesús, bendito sea el Señor. El engaño puede que dure por mucho tiempo, pero llegará el momento. Hoy es el día de salvación para usted, bendito sea el Señor. Diríamos, ¿cuál es el poder mágico que existe hoy en día que tiene a las gentes embobadas? Porque el evangelio se viene predicando hace tiempo. ¿Y por qué la gente todavía no oyen? No hacen caso. Porque el enemigo ha usado de muchos recursos para mantener a la gente ciegas y confusas. Está la inteligencia artificial que hablamos anteriormente en otras clases, que está siendo usada de manera sutil para convencer a la gente de que no hay un Dios, de que el Dios es el hombre y que el hombre puede hacer y deshacer y que el hombre puede inventar y desinventar. Bendito sea el Señor. Otra de las influencias mágicas que está usando el enemigo es la farmacopia, las drogas alucinantes, píldoras, líquidos químicos. Hoy en día ha habido un gran auge en el número de personas que viven y diariamente están bajo la influencia de drogas alucinantes. Las salas de emergencias están llenas de gentes así. ¿Ah? Trucos que usa el enemigo. A veces los llamados evangelistas usan trucos y obras de manos y técnicas para coger
y engañar a la gente. Sí. Para engañar a la gente, al que está presente. Hoy en día da dolor decir y lamentable que aún hay hasta creyentes, llamados creyentes hoy en día, que todos los días leen su horóscopo. El pozo de la dicha, que era antes que salía anteriormente en los periódicos. Y yo conocí de cristianos que todos los días iban al pozo de la dicha, poniendo números y cosas para ver qué era lo que le quería decir eso para el día que estaban viviendo. Algunos se atreven a ir hasta mediums y hasta personas para que le lean la mano, para que le lean cartas, para que entren en un seance, como un meeting donde supuestamente se le va a decir lo que va a ocurrir. El Señor reprenda ese espíritu de Simón el mago que quiere meterse hoy en día a confundir. El mundo está confundido, pero la iglesia del Señor no puede estar confundida. La iglesia del Señor tenemos su palabra entera. No tenemos que estar detrás de esas cosas, bendito sea el Señor. Yo me acuerdo cuando niño en Puerto Rico que habían personas que iban supuestamente al profeta de la iglesia para que el profeta le profetizara, porque necesitaban palabra de Dios. Usted no lo cree, yo lo vi con mis ojos y en iglesias pentecostales, iglesias donde se le había dado un título de profeta a esta o a este. Y estas personas traían temor y amedrentaban a la congregación, haciéndose pasar como el gran poder de Dios. Y la gente iba para que me diga lo que Dios quiere decirme. Ya Dios nos ha dicho todo lo que tiene que decirnos. Esas personas que buscaban esas profecías no leen la palabra del Señor. Están detrás de esa profecía, pero dígale cuándo fue la última vez que leyó la palabra. ¿Quién sabe? No vienen a la iglesia. Pero cuando oye que viene un fulano que supuestamente el Señor lo usa en profecías y en decir cosas, ese día van buscando. Señor, reprenda. La palabra del Señor es la mayor profecía que tenemos. ¿Usted quiere saber todo lo que es concerniente a su vida? Escudriñe la palabra. El Señor nos habla diariamente a través de su palabra. Versos, porciones de la palabra directamente según la necesidad que estamos pasando. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Será que el Señor no puede hablar a un siervo y darle un mensaje específico de algo que pueda ocurrir? Seguro lo creemos. Pero no somos de aquellos que estamos buscando profecías para poder adorar y servir al Señor. Mi vida espiritual no se basa en cuántas profecías me dijeron. Me dijeron una el domingo, esa me dura y me guarda hasta el domingo porque viene, donde voy a recibir otra. Eso no es así. Eso no es así, bendito sea el Señor. Ese es el espíritu de Simón, que estaba allí y tenía toda esta gente engañada por mucho tiempo, bendito sea Jesús. Pero vamos a ver qué pasó en el verso 12, hermana Olga, léame. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Cuando llegó Felipe, entonces esa hambre espiritual que había en ellos vino a relucir. Muchos creyeron cuando Felipe predicó. Cuando llegó el evangelio, el reino del mal tuvo que irse. Las tinieblas nunca pueden más que la luz.
Cuando llega la luz de Cristo, las tinieblas tienen que ceder. Cuando el evangelio llega, el evangelio rompe cadenas. Yo no sé si algunos de ustedes se pueden acordar cuándo llegó primeramente el evangelio a sus países, pero a Puerto Rico llegó en el 1916. Y según la historia dice que llegó por allá por la ciudad de Ponce. ¿Ah? Y hay hasta coritos y himnos que se han dicho de eso. Cuando el evangelio de Cristo llegó. Bendito sea el Señor. Entre los que fueron tocados y salvados estuvo mi padre. Mi padre que partió con el Señor más de 20 años. Mi padre era un hombre bueno, pero un hombre que le gustaba la bebida. Un hombre que cuando se emborrachaba se le iba el mundo. Bendito sea el Señor. Y me dicen mis hermanos mayores que cuando el evangelio llegó a Aguadilla, él estaba tan borracho que lo llevaban en una carreta. Lo llevaban en una carreta. Y se le acercó un varón de Dios y le dijo: Felo, Cristo te quiere salvar y va a llegar a tu casa hoy. Aleluya. Y mi padre ahí, cuando llegó a su casa, allí este varón le predicó la palabra. Y mi padre aceptó al Señor. Y fue el progenitor de una gran familia. Aleluya. Una familia que desde pequeños llegamos a conocer lo que es el evangelio de Cristo. Qué precioso cuando llega el evangelio a Samaria, cuando llega a nuestros países. Sabemos que estas clases que estamos dando están llegando a lugares donde quién sabe no haya oportunidad otra de poder oír la palabra verdadera del Señor. Pero estamos alegres y contentos porque sabemos que donde llega el evangelio de Cristo hay libertad. Amén. Se desatan. El enemigo se tiene que ir, bendito sea el nombre del Señor. Los Simones, los magos, tienen que desaparecer, bendito sea Jesús. ¿No? Dice, cuando llegó Felipe y anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, creían muchos y se bautizaban hombres y mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Entre esos que se bautizó y que creyó se encontraba Simón. Fíjese. Simón se encontró con Felipe. Al parecer hizo profesión de fe. Llenó todo el ritual externo necesario. Llegó hasta bautizarse. Dice que se unió a Felipe, es decir, que no le quitaba ojo ni puntilla a Felipe. Donde Felipe iba Simón. Diríamos que vino a ser su compañero, su amigo de misiones en cierto sentido. Pero no experimentó la fe salvadora de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por sus acciones y sus palabras que vienen, bendito sea el Señor. Él representaba a muchos que se habían unido en aquel tiempo, supuestamente a la iglesia, pero no habían experimentado esa fe salvadora, bendito sea Jesús. Simón era todavía un hipócrita. No había experimentado un nacimiento espiritual. Tenía todo el conocimiento intelectual. Se había aún hasta bautizado, pero no había sido unido a la iglesia de Cristo por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Era un estafador. El primer estafador mencionado en la palabra. Pero no sería el último. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Fíjense lo que ocurre cuando Simón ve la obra del Espíritu Santo. Hermana Olga, léame el verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Amén. Simón estaba unido a Felipe y por supuesto había visto las señales y prodigios
que hacía Felipe a través del Espíritu Santo. Los cojos andaban, los paralíticos se enderezaban, los demonios salían gritando. Yo le diría a usted, si usted ve esa manifestación poderosa del Espíritu Santo y usted es un nuevo creyente en el Señor, ¿qué causaría eso en usted? Creo yo que al verdadero creyente le aumenta la fe. Yo creo que al verdadero creyente le da temor santo de Dios. Aumente el amor y la admiración de Cristo y dice verdaderamente Cristo es poderoso. Pero al que no es verdadero cristiano, estas cosas le pueden venir a hacer de tropiezo o querer ser un negocio de estas cosas. Por eso la palabra nos exhorta que todos los días nosotros nos examinemos personalmente para estar seguros de que estamos todavía en la verdad y en la fe salvadora de Cristo. Vamos a la iglesia, amados, no por acompañar a otros. Vamos porque estamos en la verdadera fe. Amén. Bendito el Señor. Fíjese lo que Pablo nos insta allá en 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Bendito sea el Señor. Si Simón se hubiera probado a sí mismo, se hubiera recapacitado, se hubiera dicho, Señor, esto que yo siento, esto no es bueno. Pero lo que hizo fue que, número uno, no se examinó, sino que todavía aquella obra de carne y de mundanalidad y de demonios que él añoraba y hacía, todavía las quería hacer. Bendito sea el Señor. No todos los que dicen son de Cristo verdaderamente son de Él. No todos los que se acumulan en la iglesia verdaderamente están buscando al Señor. No todos los que dicen yo amo a Cristo lo aman verdaderamente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron del gran avivamiento que había llegado a Samaria por mano de Felipe, aleluya, dijeron, tenemos que ir para allá, tenemos que ir para allá. Y fíjense a quienes mandaron los 12 apóstoles. Mandaron a los mismos que habían sanado al cojo de la Hermosa, a Pedro y a Juan. A Pedro, que en ese momento sería el líder de los apóstoles, porque era el que más preeminencia tenía y el que al parecer el que más predicaba. Y a Juan, el menor de los apóstoles, el más jovencito, cuyo auge todavía no había llegado y el Señor lo usaría para muchas grandes cosas, incluyendo el escribir el gran libro del Apocalipsis. Fueron a Samaria, porque ya Jesús le había dicho que había dado las llaves del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos no es otra cosa sino que el evangelio de Cristo. Amén. Para exponerlo, para darlo. El que acepte el evangelio de Cristo predicado por los apóstoles y por los siervos de Jesús, automáticamente ha entrado al reino de los cielos. Las llaves han abierto el reino. Bendito sea el Señor, el evangelio de Jesús. En Jerusalén ya había ocurrido lo que llamamos el Pentecostés. Había llegado el Espíritu Santo y no solamente había bautizado, sino que había llenado en el mismo día con una llenura a todos aquellos 120. Bendito sea el Señor. Ahora está el evangelio llegando a una nueva región. Una región que tal como Jerusalén no había sido expuesta todavía a toda la manifestación del Espíritu Santo.
y toda la llenura del Espíritu Santo en sus siervos, en sus miembros. Y dice la palabra que cuando llegó Pedro y Juan, una de las cosas que hicieron fue que oraron por los hermanos que estaban allí, bendito sea el Señor. ¿Ah? Oraron por los hermanos que estaban allí en Samaria. No para que fueran bautizados en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo bautiza en el momento que creemos, sino para que recibieran una llenura del Espíritu Santo. Samaria iba a recibir lo parecido al Pentecostés en esta ocasión. Lo que había ocurrido en Jerusalén era necesario que ocurriera también en Samaria, porque los que estaban en Samaria iban ahora a ser esparcidos también a ir a predicar el Evangelio. Y tenían que estar llenos con ese poder del Espíritu Santo y tener ese denuedo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Y es por lo tanto que era necesario que de una manera dramática, una manera no muy común, estos hermanitos públicamente fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? La Biblia no nos dice exactamente cómo ocurrió esto, porque dice que poniéndole las manos recibieron el Espíritu Santo. La Biblia no menciona cuál fue la manifestación específica de esa llenura, pero pudo haber sido a través de dones espirituales que Dios dio a cada persona. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 12, del 7 al 10, donde dice cuál es la manifestación del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo viene en diferentes manifestaciones según Dios las quiere dar y para provecho de su iglesia. Fíjate, pero a cada uno, dice ahí en 1 Corintios 12, 7 al 10, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Los apóstoles pusieron su mano. La manifestación del Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos hermanos creyentes en Samaria. Y el verso en Corintios dice que esa manifestación puede ser para sabiduría. La manifestación del Espíritu Santo puede ser presentada en palabra de sabiduría, ciencia, en fe, en manifestación de sanidades, en manifestación de milagros, en manifestación de profecías, en manifestación de discernimientos, en manifestación de diversas lenguas y en manifestación de interpretación de lenguas. Que todas estas cosas ocurrieron, muy probablemente, porque el Espíritu Santo llegó, fue manifestado y hizo tan cambio que el mismo Simón, cuando ve estas cosas, rápidamente exclama unas palabras siguientes. Pero aquellos hermanitos de Samaria necesitaban tener la misma experiencia similar que sus hermanos allá en Jerusalén. Porque ellos también tendrían que ir al fin del mundo a predicar el Evangelio. Ellos también necesitaban esa llenura del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo los llenara también le fue de testimonio a aquellos judíos de que Dios no hacía acepción de personas. Que aunque los samaritanos no eran judíos, el Espíritu Santo también era para ellos. Amén. Igual que es para nosotros. Aquí se ve el comienzo, aunque más adelante vamos a estudiar la palabra cuando hablemos de Cornelio, pero aquí se está ya viendo el comienzo del Evangelio llegando a los no judíos. Y Dios prepararía a un gran siervo para que fuera el apóstol de los gentiles.
Ese no lo vemos en la escena, pero ya viene por ahí. Es Saulo. Saulo vendría a heredar el ministerio a los gentiles como el gran apóstol Pablo. Pedro continuaría su ministerio entre los judíos. Bendito sea el Señor. ¿Ah? El Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo era necesaria para que estos hermanitos en Samaria, aunque no eran misioneros profesionales, aunque no eran todavía evangelistas, pero una vez llenados del Espíritu Santo podían salir también a manifestar y a compartir lo que Dios había hecho con ellos. Bendito el Señor. ¿Ah? Le voy a hacer claro, amados, que muchas de las personas que han venido a Jesús han venido a Cristo no porque le predicó un gran evangelista. ¿Usted sabía eso? No. No es porque vino un teólogo. No es porque vino un doctor en teología, un doctor en ministerio. No. Muchos de los que han venido a Cristo han venido a Jesús porque oyeron el evangelio a través de personas simples, personas humildes, personas de poca educación, pero que tenían una certeza y una experiencia personal con Dios y estaban llenos de ese amor y de ese Espíritu de Dios y le hablaron, y eso fue lo que los trajo al conocimiento de la verdad. Qué precioso. Aquí vemos nuestros hermanitos en Samaria siendo preparados, bendito sea el Señor. Vemos aquí el vislumbre de lo que sería la propagación del evangelio a todo el mundo. Cuando dice el evangelio crece y se extiende. ¿Ah? Los mismos judíos, que eran los que habían sido llamados a llevar el evangelio, vamos a saber nosotros que más adelante ellos no lo quisieron hacer. Y Dios se vale ahora de gentiles, de no judíos, para que seamos los que estamos esparciendo el evangelio a todo el mundo. Bendito sea el Señor. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo donde mora el Espíritu Santo, el Señor permitió que fuera esparcida. El gran Spurgeon, Charles Spurgeon, que fue uno de los más grandes exponentes de la palabra británico, se le dice el príncipe de los predicadores. Era un hombre que predicó miles y miles de sermones en el siglo XVIII. Dijo estas palabras: Dios nunca quiere que su iglesia sea como una nuez cerrada en su cáscara, ni como un perfume encerrado en un frasco o en una caja. Porque el precioso perfume del evangelio tiene que ser derramado para que endulce el aire. ¿Qué es lo que quiso decir nuestro hermano Carlos Spurgeon? Que es necesaria a veces que la iglesia se abra, que la iglesia no se quede encerrada, para que el perfume precioso del evangelio sea derramado por todo lugar. Dios permitió aquí que su iglesia fuera esparcida por todo lugar, para que ese perfume precioso del evangelio no se quedara dentro de esa caja, sino que fuera esparcido a través del mundo. Bendito sea el Señor. Esta llenura del Espíritu Santo que le llegó a los hermanos en Samaria, la Biblia no especifica que llegó con un estruendo como ocurrió allá en Jerusalén, ni llegó con un viento fuerte tampoco, sino solo con la imposición
de manos. Porque el Espíritu Santo no se basa ni se aferra a una sola manera de él trabajar, de él llenar. Dios puede llenarnos en nuestro hogar. Dios nos puede llenar mientras dormimos. Dios nos puede llenar mientras estamos en el templo, mientras estamos en el trabajo, porque la llenura del Espíritu Santo está ahí disponible todo el tiempo. Depende cómo de preparado esté nuestro receptáculo, nuestro corazón para decir, Señor, sí, lléname. Yo siempre quiero estar lleno de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana, léame el verso 19. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. Simón quería pagar por el don del Espíritu Santo. Él era un negociante en mente. Él se había unido a la iglesia, pero todavía pensaba como en negocios. Era un estafador. Él lo que quería era usar el don del Espíritu Santo para él hacerse rico, para su propia ganancia. Fíjense, él no quería que el Espíritu Santo lo dominara a él. No. Él lo que quería era dominar el Espíritu Santo para decirle, tú ve y tócame aquel. Tú ve y tócame aquel otro. Y tú haz según yo te diga. Fíjense en qué situación se encontraba este hombre. Él quería darlo a su discreción. Fíjense. Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Yo me imagino a Simón diciendo, ¿cuánto tú me vas a dar? Si tú quieres que yo te ponga las manos encima, tú me pagas $1,000. Si tú no me pagas los 1,000, yo no pongo mis manos encima. No recibe nada. Hoy en día hay evangelistas y predicadores que si no se le paga una cantidad no van y predican en ningún lugar. ¿Usted sabía eso? Hay muchos Simones. Si no se le da un buen cuarto en un hotel, 3 comidas, un carro, y primero piden de antemano un adelanto, dame por lo menos $10,000 antes y el gesto me lo da después que yo termine. ¿Cuántos van a ir? Solamente lo que usted tiene son 100. Yo no le predico a grupos de 100. Yo predico a grupos de miles. Fíjense, eso es lo que aquí estaba hablando Simón. Pero los dones del Espíritu Santo no los da ningún hombre. Lo da el Padre, hacia aquel que se ha convertido de ver hacia su Hijo. Bendito sea el Señor. Ahí vemos el amor al dinero, que es un gran pecado que existía en Simón. Cuidémonos, amados, como siervos del Señor, que no vayamos a caer en tal contaminación. Bendito sea el Señor. Muchos piensan que la bendición solamente viene a través de dinero. Bendito sea Jesús. Pero junto con la expansión del Evangelio, aparecerán hombres que querrán mercadear el Evangelio. Fíjate lo que dice allá en 2 de Corintios 2:17. Porque no somos, hablando de los verdaderos siervos del Señor, porque no somos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad como de Dios, delante de Dios, hablamos de Cristo. No vendemos el Evangelio. No cobramos por el Evangelio. Sabemos que esto es un don de Dios que nos ha sido gratis. Se nos ha dado gratis, porque no tenemos con qué pagarlo. Y de gracia hemos recibido, de gracias también damos. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, la persecución no vino de afuera. El daño aquí que estamos viendo aquí hacer a Simón, porque esto en sí sería también como una persecución. Si Simón logra salirse con la suya, él iba a hacer gran daño y estrago a la iglesia. Fíjense, lo que a veces daña y quiere hacer daño
al evangelio de Cristo y a los hermanos muchas veces es de personas de adentro. Personas que no verdaderamente son cristianos verdaderamente. Profesan ser cristianos, pero no lo son, bendito sea Jesús. El mismo Jesús fue traicionado por uno de adentro, por uno de sus discípulos. ¿Ah? Su propia nación fue quien lo vendió a Pilato para que lo crucificaran. Lo entregaron a sus propios enemigos, bendito sea el Señor. Y todavía ocurre lo mismo. Hermana, léame el último verso. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Aquí ahora ya está Pedro y Juan que han llegado a la escena para oficialmente dar la bienvenida a la iglesia de Samaria, para oficialmente demostrar soporte y públicamente imponer sus manos sobre de ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. Fíjense que Pedro y Juan pusieron las manos sobre todos, pero a Simón no le pusieron la mano encima. Simón estaba allí de novelero. De los muchos que van, ¿verdad? Que no desean que oren por ellos, nada más van para ver qué es lo que está pasando. Y Pedro allí tomó la delantera y se dirige al mago con palabras diferentes que las que le dijo al cojo. Al cojo le dije: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Pero este mago ya era rico. Este mago ya tenía dinero. Este mago lo que buscaba era una mejor inversión. Amaba el dinero más que a Dios. Y la Biblia dice que donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Fíjense, Pedro lo que le estaba diciendo es: si continúas pensando en dinero, vas a perecer igual que él. Al infierno tú y tu dinero, en otras palabras. Pedro le estaba diciendo la verdad, mi amado. Se la estaba diciendo con amor para ver si este hombre se arrepentía. Eran palabras difíciles de decir. Porque mira lo que le dice más adelante: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Aunque eran palabras fuertes, la puerta de arrepentimiento no se le había cerrado. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro no podía hacer ese cambio en él. Esto era algo que tenía que el mismo Simón hacer, bendito sea Jesús. Pero Simón no se había convertido genuinamente. Su corazón y esperanza todavía estaban en el metal, en el dinero. Y fíjense en lo que le respondió el mago: orad por mí para que no me venga lo que han dicho. No pidió: oren por mí para perdón de mi pecado. Oren por mí para que yo pueda ser salvo. Oren por mí para que el Señor quite estos malos pensamientos. No, oren por mí para que no me venga lo malo que ustedes han dicho. Bendito sea el Señor. Demuestra que no pidió oración para salvarse. No. No pidió oración para perdón de pecados. Por lo tanto, aunque la Biblia no lo dice, yo pienso que este hombre no llegó a la salvación. Ojalá haya llegado. Pero con las últimas palabras que oímos de él aquí, es un hombre que no está arrepentido de lo que ha dicho, sino lo que desea escapar del peligro, pero no arrepentirse de lo que había dicho. Amados, la iglesia sigue creciendo. Dios ha dejado una puerta abierta para que todo aquel que se arrepienta verdaderamente sea salvo. Amén. Gracias a Dios por esta palabra preciosa. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que el Señor haya tocado almas y corazones hoy. Y vamos a hacer 2 oraciones. La primera oración es para salvación, porque la salvación es muy importante. Necesitamos que usted que ha oído la palabra
y no conoce al Señor en este momento, levante su mano y diga, sí, yo quiero escapar. Yo quiero salvarme. Haga esta oración de fe, haga esta oración de arrepentimiento. Sígame, repita conmigo. Padre Celestial, en esta hora, yo vengo ante ti, Señor. Yo vengo reconociendo mi pecado, reconociendo que le he fallado, reconociendo que he estado siguiendo magias, trucos, obras nefastas. He sido, Dios eterno, engañado, pero hasta hoy llega el engaño. Hoy yo me arrepiento. Yo he oído la voz de Dios que me ha hablado. Yo he visto la luz de Cristo que alumbra. Y yo quiero hoy hacer profesión de fe. Yo quiero, Señor, entregarme a ti. Yo, Dios mío, reconozco mis pecados y te pido perdón. Perdóname, Señor. Lávame, Cristo, en tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te prometo de hoy en adelante servirte el resto de mis días, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amigos, si usted ha hecho esa oración, usted es salvo. Amén. Le vamos a pedir que haga 3 cosas. Número 1 es que busque una Biblia y empiece a leer la palabra del Señor. Empiece con los evangelios. Amén. Segundo, saque tiempo para orar. En la oración hablamos con el Señor y Él oye nuestra oración. Tercero, busque un lugar donde usted se va a congregar para continuar en la búsqueda de Jesús con el calor de los hermanos. Amén. Si no tiene un lugar al cual ir, le hacemos una invitación para que nos visite. Estamos localizados en la Iglesia Cristiana Natanael en el 166 de la Holden Street, allá en la ciudad de Worcester. Nuestro pastor, el hermano Hugo Cárdenas, una iglesia humilde, pero preciosa para el Señor, y esperamos que usted nos dé una visita. Estamos ahí cada otro martes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Amén. Llámenos para cerciorarnos de que vamos a estar ahí presentes cuando usted llegue. Gracias. Amén. Y a mis hermanos le damos las gracias por haber oído la palabra del Señor. Esperamos que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, los guarde y los cuide. Y siempre hacia adelante en Cristo. Vamos ahora a pedir que los hermanos que están conmigo pues se despidan. Primeramente mi hermana Olguita. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo cada día más. Amén. Y nuestro hermano Marcelos, el técnico. Amén. Nuestro hermano pastor, hermano Hugo. Amén. Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, mi familia. Dios bendiga toda su casa. Amén. Y este es el hermano Benji Grajales, que ahora me despido también de usted dándole las gracias por su amable sintonía y por el seguimiento a este ministerio que el Señor nos ha dado. Nos despedimos con las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, allá en 1 Corintios 16, 22, donde le dice, el que no ama a Cristo es anatema, es maldito, es separado, no es de Dios. Pero los que amamos a Cristo, con confianza podemos decir, Maranata, Cristo, ven pronto. Dios me le bendiga.